El vértigo es un síntoma. Puede reflejar enfermedades muy benignas y fáciles de curar o enfermedades mucho más graves. El mareo es una sensación como que uno se podría desmayar. Con el vértigo, uno siente que gira o se mueve, o que el mundo está girando en torno a uno. Por lo general, cuando una persona siente que todo le da vueltas, lo primero que hace es acostarse y cerrar los ojos. ¿Está bien eso? Bueno, en realidad sería más aconsejable que mirar un punto fijo, porque eso nos da noción de dónde estamos. O sea, la percepción de dónde estamos viene de la vista, viene del laberinto, que es un órgano que tenemos en el oído interno, y viene de la sensación de nuestras articulaciones. Soy el doctor Sergio Carmona, soy el jefe de neurotología del Instituto de Neurociencia de Buenos Aires, de INEVA, y recientemente he presidido el Congreso Mundial de Vértigos y Mareos, que es la Sociedad Varani, que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires. Esta situación es muy incapacitante. Los mareos y los vértigos representan un síntoma frecuente de consulta a cualquier edad. De cada 100 pacientes que tienen un vértigo agudo, 70 pueden tener solamente una lesión periférica, pero lo que vemos es que eso otro 30% generalmente no es diagnosticado. En general es tratado sintomáticamente, quiere decir controlar los vómitos, los síntomas que le traen disturbios al paciente y mandarlo de vuelta a su casa sin otro diagnóstico que vértigo, que no es un diagnóstico de causa, sino simplemente de síntomas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene estos síntomas, pero tarda en consultar o en llegar a un diagnóstico concreto? Estamos en una situación de peligrosidad porque el vértigo puede ser la punta del iceberg de muchos problemas médicos. Y no se entiende por qué, por ejemplo, una persona que va a la guardia con un dolor en el pecho, la van a internar, le van a hacer un electrocardiograma, le van a hacer una serie de estudios para descartar que tenga un infarto cardíaco, y esa conducta no está instalada cuando un paciente consulta a una guardia por vértigos. En general, como digo, el tratamiento es sintomático y si el paciente mejora, se lo manda de vuelta a su casa sin ningún diagnóstico. Para diagnosticar y tratar el vértigo, el médico llevará a cabo un examen físico y hará preguntas respecto a la historia clínica del paciente. El diagnóstico hoy en día está muy avanzado y básicamente sigue estando basado en el interrogatorio del paciente, en algunas pruebas semiológicas, esto quiere decir pruebas de revisación del paciente, y últimamente en alguna tecnología nueva. Pero yo diría que hoy en día en el 98% de los casos se puede llegar al diagnóstico. Para llegar a un diagnóstico, ¿hay nuevos estudios? Tal vez uno de los avances más impresionantes sea el hecho de que nosotros antes, para estudiar cómo funcionaba el laberinto, sí o sí al paciente le tendríamos que inducir un mareo. Teníamos que provocarle el vértigo para poder estudiar cómo respondían sus receptores vestibulares. Y esto generalmente se hacía utilizando líquido, agua, en los oídos, y es un estudio que todavía hoy se hace, no digamos que está desplazado totalmente, pero desagradable para el paciente. Hoy en día hay nuevas tecnologías que nos permiten hacer estos estudios en mucho menos tiempo y con mucho menos disconfort para el paciente. El vértigo puede declararse de diversas formas. Dentro de estos cuadros de vértigo tenemos 3 grandes grupos, ¿no es cierto? Aquellos vértigos que ocurren en forma recurrente, que quiere decir que se producen, tienden a repetirse. Tenemos episodios agudos de vértigo que pueden durar horas o días y en los cuales se produce alguna lesión dentro del sistema. Y tenemos personas que nos consultan porque tienen mareos constantemente, es lo que hoy en día se clasifica como vértigo crónico. De manera que interrogar activamente al paciente sobre la presentación de sus síntomas es un paso gigante en el diagnóstico. Con respecto al vértigo agudo, ¿hay avances? Durante muchos años se discutió, cuando un paciente presentaba este tipo de problemas, si era un problema neurológico o si era un problema solamente del laberinto. Y hoy en día se han diseñado protocolos clínicos, esto quiere decir a través de una serie de pruebas sobre las cuales uno puede entrenar a médicos sin experiencia, médicos de guardia, se puede perfectamente diferenciar cuando el cuadro se produce por un accidente cerebrovascular que cuando se produce por una afección en el laberinto, y por supuesto estamos en 2 escenarios completamente diferentes. Para tener un diagnóstico precoz, ¿a qué especialista hay que consultar? Ese es el problema con el vértigo, que cae en un terreno interdisciplinario y entonces, como todo lo que está en la frontera, ninguna especialidad lo cubre totalmente.
Hoy en día existe una subespecialidad que se llama neurotología, que en realidad tiene muchos años, no es nueva. Hablábamos de este congreso de la Sociedad Varani, bueno, este congreso fue el número 28 y se hace cada 2 años, así que pensemos que ya esta subespecialidad en el mundo existe desde hace más de 60 años y digamos que está muy bien desarrollada en nuestro país. Entonces, bueno, salvado el momento agudo, tal vez el paciente debe ser direccionado a un subespecialista para tener un correcto diagnóstico final y tratamiento. Las perspectivas son muy buenas, como decíamos, en el terreno diagnóstico casi un 100% de eficacia y en el terreno terapéutico también el escenario es realmente muy bueno.